la pregunta sobre quién es el sacerdote es la pregunta fundamental, ¿no? La respuesta es muy clara, ¿no? El sacerdote representa a Jesucristo en medio de la Iglesia, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía, ¿no? Solo hay un sacerdote que es Jesucristo y los demás son ministros suyos, ¿no? Con eso lo que quiere decir es algo que es muy importante, ¿no? Jesucristo, que ha dicho yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se hace presente en su Iglesia. Una de las maneras por las que se hace presente, ¿no?, sacramental y para guiar a su pueblo es a través del ministerio sacerdotal, ¿no? Un presbítero, ¿no?, que es el segundo grado, ¿no?, del orden sacerdotal, representa sacramentalmente al Señor, ¿no?, como colaborador de su obispo, en el caso de un sacerdote diocesano, o de otras maneras, ¿no?, también de ejercer el ministerio sacerdotal, ¿no? Y su misión precisamente es esta, ¿no?, garantizar la presencia de Cristo en medio de los hombres, especialmente por la celebración de los sacramentos y de una manera muy singular, ¿no?, por la celebración de la Eucaristía, ¿no? Esta es una unión, ¿no?, entre el sacerdocio y Eucaristía que la Iglesia siempre ha ido profundizando, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no?, según las Escrituras y la tradición, ¿no?, que son las fuentes de la revelación, pero que es muy importante, ¿no? Es muy importante porque el ministerio sacerdotal, ¿no?, esta es una idea que usaba mucho Benedicto XVI, ¿no?, es un signo permanente para la Iglesia de que la Iglesia no se pertenece a sí misma, es decir, que necesita de otro para vivir, ¿no? De tal manera, y esto a mí me ayuda mucho, ¿no?, la misión primera que yo tengo que hacer en la Iglesia es traer a Jesús a los hombres, ¿no? O sea, en un lugar donde hay una parroquia católica, una iglesia, una capilla, ¿quién es la persona más importante, ¿no? Vamos a hablar así, ¿no? El sacerdote. ¿Por qué? No por sí mismo, no por sus cualidades, no porque sea un líder natural, no porque sea aceptado, no porque sea especialmente santo, ¿no?, aunque todos estamos llamados a la santidad y de una manera singular, ¿no?, con un título propio los sacerdotes, sino porque trae a Jesús, porque hace posible que Jesús, ¿no?, real y verdaderamente presente en la Eucaristía, se haga presente en ese lugar, ¿no?, para la vida de los hombres, ¿no? Porque la razón del ministerio sacerdotal no es para nosotros mismos, sino para dar la vida eterna, ¿no?, a los fieles, ¿no? Y esa es la razón de ser, ¿no?, del sacerdote, ¿no? Y ¿qué hace un sacerdote, no? Me acuerdo hace muchos años que una persona me dijo, bueno, y eso de estudiar tanto, ¿no?, para celebrar misa, pues sí, tampoco es tan difícil, ¿no?, celebrar misa, ¿no? Bueno, un sacerdote hace muchas cosas, ¿no? Y también la vida de un sacerdote, ¿no?, en el día a día, su horario, ¿no?, su programa, las responsabilidades que tiene, depende un poco de la misión que la Iglesia le confía, ¿no? Hay sacerdotes en muchos campos de misión, ¿no?, y depende también de cómo sea el sacerdote, si sea un sacerdote diocesano, si sea un sacerdote que forma parte de una congregación religiosa, también depende de los campos de apostolado que la Iglesia le confíe, ¿no? Pero yo puedo hablar un poco del horario que yo tengo, ¿no? Pues después del aseo personal, el desayuno, etcétera, pues me preparo durante un tiempo bien para celebrar la Eucaristía por la mañana, ¿no?, la Santa Misa, con un buen rato de oración, ¿no?, o oro, y aunque tenga la misa por la tarde, ¿no?, y luego ya pues en las diversas tareas, ¿no?, de apostolado, ¿no? Una cosa muy bonita y al mismo tiempo muy comprometida del sacerdote es que cuanto uno más conciencia cobra de quién es, no para sí mismo, ¿no?, sino para el Señor y para los demás, pues así dispone su tiempo, ¿no? Es verdad que, al menos en la vida de un sacerdote diocesano, muchas veces nadie te está marcando, ¿no?, el trabajo que tú haces, ¿no? Y todo depende un poco también del ánimo y del celo, ¿no?, que uno tenga, ¿no?, porque trabajo hay para dar y regalar. Y yo, en la mayoría de los casos de los sacerdotes que conozco, realmente no les sobra un minuto.
la diferencia entre un sacerdote diocesano, ¿no?, o secular, ¿no?, aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno, un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso, ¿no?, es que el modo que él tiene, ¿no?, de acceder a la ordenación sacerdotal es diferente, ¿no?, empezando por la vida religiosa, ¿no?, la vida consagrada. Lo importante en esa persona es la vocación concreta a un determinado carisma, ¿no?, a una familia religiosa, a una congregación, en una orden monástica, en toda la gran riqueza, ¿no?, y la diversidad que hay del modo de vivir la vida consagrada en la Iglesia. Y normalmente, a no ser que en su carisma concreto el sacerdocio forme parte de la llamada a la vida consagrada, pero también se modaliza, ¿no?, por el propio carisma recibido, ese ministerio sacerdotal está al servicio, ¿no?, en primer lugar, de la propia vocación en la orden, ¿no?, o en la congregación religiosa, ¿no? Y por eso el modo de vivir, ¿no?, en la práctica, ¿no?, el ministerio sacerdotal, su primer campo y su primera tarea es dentro de esa congregación. Sin olvidar que una vez que uno recibe el orden sacerdotal, uno es sacerdote para toda la Iglesia, ¿no? Bien, en el caso de un sacerdote diocesano, que es mi caso, nosotros no tenemos otro título que ese, ¿no?, que ser colaboradores con nuestro obispo en una diócesis, en una circunscripción particular y concreta, ¿no?, en un territorio concreto, normalmente, ¿no?, salvo algunas excepciones, las diócesis son territoriales, ¿no?, y normalmente el encargo que tenemos es en una parroquia, habitualmente, o en otra tarea que depende directamente de la solicitud pastoral de un obispo diocesano.